breve, pero que quede una información clara acerca de este tema. Y agradezco al comité organizador del colegio de Gine-Onco aquí del norte del país, que está en la sede de Monterrey, con su presidenta, la doctora Laura, que está por allá, el doctor Gavino, coordinador, la doctora Isel. Bueno, el fibroadenoma es una entidad que, como en este momento pasado dijo el doctor Gavino, es una entidad que forma lo que es la enfermedad fibroquística. Sin embargo, el fibroadenoma llama más la atención en la mujer porque es un nódulo palpable generalmente, y esto causa pues lo que es la angustia, lo que es la preocupación de si ese nódulo es bueno o es malo. También comentó el doctor Gavino, y es muy cierto, el objetivo es saber si es benigno o no es benigno. Ese es el punto importante. De tal manera que entonces vamos a hablar acerca del fibroadenoma, dando los datos básicos y el manejo que se requiere en estos casos. Las causas pueden ser como mostramos aquí, genéticas. ¿A qué se refiere esto? Se ha visto que el fibroadenoma es más frecuente en la mujer de raza negra. Entonces sí hay un componente de ese tipo que está explicando la aparición de estos nódulos benignos. Hormonales, como es el estímulo estrogénico, y entonces esta combinación de factores va a ayudar a que aparezcan estos tumores. Es el tumor más común en menores de 30 años. Estos datos clínicos son muy importantes para establecer precisamente la diferencia entre que puede ser un tumor maligno o no, que es el objetivo, y si tomamos en cuenta estos datos de sus causas, nos van a orientar correctamente. Este tipo de tumor, formado precisamente por dos tipos de tejido, el tejido propio de la mama, que es el funcional, y el tejido de sostén. Entonces, la unión de estos dos tejidos nos van a dar como resultado este tipo de tumores. En esta imagen pues mostramos las características anatómicas, lo que es la piel, la grasa dentro de lo que es la mama. Este es el tejido funcional. Entonces, entre el tejido de sostén y el tejido funcional crece este tipo de tumor, generalmente en las áreas que juntan estos dos tejidos, y no incluye ductos, no incluye otro tipo de componentes. La sintomatología del fibroadenoma, esto es bien importante. Es una mujer joven, 15, 16, 17, 20, 22 años, es cuando aparecen o cuando se los detectan, y es un nódulo indoloro. Mamá, me sentí una bolita, me estaba bañando, generalmente eso es lo clásico. Entonces, esta característica de ser indolora se va a agregar a otra característica, como que es fácilmente movible bajo la piel. Esta característica, cuando se explora, generalmente es una sensación muy diferente a todos los nódulos de la mama, porque es como si estuviera una canica por abajo de una tela y la quiere uno tocar y se le mueve. Eso es así como se siente el nódulo del fibroadenoma. Todas estas características nos van a ayudar a hacer el diagnóstico clínico. Tiene una consistencia firme y elástica. Si ustedes se tocan la punta de la nariz, esa es la consistencia clásica que vamos a tocar en este nódulo, de ese tipo, así como elástica, como que rebota un poquito. Puede ser en una o dos de las mamas, y puede ser uno solo o múltiple. Hay pacientes que presentan hasta 6, 7 nódulos de este tipo. La característica generalmente es lo menos frecuente, pero lo más frecuente es que presenten nódulos únicos o dos nódulos, pero en ocasiones hay múltiples y bilaterales. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico del fibroadenoma? Tenemos que hacer una buena historia clínica. Todo tipo de enfermedades con una buena historia clínica nos va a establecer el diagnóstico en un gran porcentaje. Arriba del 70% tendríamos, con una buena historia clínica, una sospecha de que está sucediendo. Tenemos que preguntar antecedentes familiares, si en la familia existe antecedente de estos tumores, qué tipo de tumores, la edad de la paciente, su raza, su origen, por lo que estábamos diciendo anteriormente.
Y la exploración física pues va a incluir precisamente el buscar los datos específicos e intencionados sobre las características de este nódulo. Móvil, no doloroso, generalmente tiene un tamaño que no va arriba de 5 centímetros, de menos de 1 centímetro hasta 5 como máximo, y en ocasiones hay tumores que puedan brincarlos, que entonces habría que hacer un diagnóstico diferencial con otro tipo de enfermedades. Se utiliza para esta situación estudios de gabinete como la ecografía de la mama y la mamografía. Esto va a depender también de la edad. Entonces, exploración clínica, tenemos que dejar bien recalcado, nodo único o múltiple de la mama, que es móvil, con las características de movilidad que les expliqué hace un momento. Se puede localizar en cualquier cuadrante de la mama, no es doloroso, este es otro punto importante. Los quistes, por ejemplo, casi siempre son de aparición brusca y son dolorosos y van coincidiendo con el ciclo menstrual. Entonces esas características de la anamnesis son importantísimas. Firme y elástico, no retrae la piel de la mama y su tamaño varía de menos de 1 centímetro a 5 centímetros. Ese es lo más general que encontramos. Pero hay ocasiones en que encontramos tumores que se llama fibroadenoma gigante, que va más de 5 centímetros y sigue siendo un fibroadenoma, pero aquí tenemos que hacer diagnóstico diferencial con otras entidades que puede ser también un cambio. El examen físico bien realizado de la mama tiene un valor predictivo positivo de 73% y un valor predictivo negativo de un 87% en manos experimentadas. Con esto me refiero a que si hacemos esta exploración en la primera consulta, vamos a tener pues la información muy bien completa y podemos dar como diagnóstico presuntivo con estos porcentajes. Y eso es importante porque tranquiliza a la mujer, sabe qué es lo que tiene, su mayor posibilidad, y entonces esto es parte de lo que como médicos tenemos que ofrecerle a las pacientes. Yo recomiendo la autoexploración de la mama. Hay varias formas, que son de pie, viéndose al espejo, o recostada y lateralizándose, tratando de buscar nodulaciones y explicándoles las características de esto. Esta imagen es una imagen característica por ecografía de un fibroadenoma. Vean ustedes, nódulo bien definido, que no nos muestra una sombra acústica, que no hay vascularidad. Entonces, si clínicamente tenemos los datos que expliqué hace un momento, complementamos con la ecografía y nos da estas imágenes, entonces prácticamente estamos hasta a un diagnóstico ya por arriba de un 90%. La mamografía, si se la llegamos a pedir, nos da imágenes de este tipo. Se llaman como si fuera una palomita de maíz, de ahí de las del cine. Entonces, eso todavía da más tranquilidad. Pero en ocasiones, en la mujer sobre todo que es muy joven, este tipo de estudios a veces no es necesario, porque con el estudio de la ecografía y el estudio de la exploración clínica, pues podemos llegar al diagnóstico para no exponerlo a la radiación, y también porque su densidad, esta mama no está tan densa, pero la densidad de la mujer muy joven, por abajo de los 30 años, a lo mejor puede confundir y no nos permita tener un diagnóstico tan preciso. Entonces esto lo podemos dejar de complemento para mujeres de arriba de 30 años, la mamografía combinada con la ecografía para hacer este diagnóstico. Aparte de las técnicas de imagen, tenemos técnicas invasivas para hacer diagnóstico de estos tumores. En este caso, podemos mencionar la biopsia por esterotaxia, que es una biopsia que se hace en estudios radiológicos con guía de metro de radiografías, y que se exponen a una cantidad de lo que es la radiación, por lo que en un momento determinado, si no requerimos de esto,
pues lo ideal sería utilizar lo más sencillo, la ecografía, la mamografía, la exploración clínica. De aquí se puede tomar esta biopsia directa sobre el nódulo, porque nos la está dando esta radiografía en ese instante, y podemos tomar inclusive, pues, o retirar totalmente el nódulo si es. Esto se aplica sobre todo en los nódulos que son hallazgos mamográficos. Pides una mamografía, por alguna razón aparece un nódulo de características con sospecha de ser benigno o que no tienes duda, pero no lo puedes palpar. Y entonces, como les decía, pueden ser por menos de 1 centímetro estos nódulos, y entonces podemos utilizar esta metodología para hacer un diagnóstico preciso. No lo palpamos, pero la mamografía nos lo está enseñando, o la estereotaxia, y ahí podemos guiar una biopsia. Entonces es útil para ese tipo. Y en la guiada por ultrasonido son nódulos que son también a veces no palpables, pero vistos por ultrasonido con las características que mostramos, y que podemos guiar una aguja a través de la piel también en ese momento. Esta forma de tratar de hacer el diagnóstico es menos invasiva en relación a la exposición a la radiación. La punción con aguja fina se va a reservar para tumores quizá a lo mejor por arriba de 5 centímetros que tengamos sospecha, y los tumores que estamos pensando en darles un tratamiento definitivo. Entonces, la punción con aguja fina, esto se puede hacer en consultorios, sin anestesia, y podemos también tomar aquí citología del nódulo que vamos a estudiar. La biopsia con Trucut es una biopsia también similar, pero la aguja es más gruesa. Aquí se hace una biopsia para ya sacar un tejido que ya no tiene una muestra histológica, no una citología, y se reserva también para tumores más grandes, por arriba de 5 centímetros. Y finalmente, el diagnóstico por una cirugía abierta o quirúrgico es resecar el nódulo, que puede ser diagnóstico y de tratamiento. El tratamiento del fibroadenoma, si la biopsia comprueba que es fibroadenoma, podemos hacer estas 4 opciones. Mantenerlo en vigilancia. ¿Por qué? La posibilidad de que un fibroadenoma cambie hacia un cáncer, que ese es la mayor, pues el temor que tienen la mayoría de las mujeres, es muy bajo, ligeramente por arriba de la población general, pero no es así como una situación de preocuparnos. Entonces, si es un tumor de 1 centímetro o 1.5 a lo mucho, entonces la posibilidad, o si no hay más sintomatología, no hay dolor, no hay alguna alteración que modifique alguna situación directa sobre la paciente, entonces podemos mantenerlo en vigilancia si tenemos ya este diagnóstico. La otra posibilidad es que se pueda retirar, y la podemos retirar por varios factores, inclusive a veces nada más por la pura situación de que la paciente tenga temor de que ese nódulo pueda hacerse mano. Entonces dice, ahorita no es mano, pues de una vez me lo quita y terminamos con el problema. Otro tipo de tratamiento, como la crioablación y la ablación por radiofrecuencia, que se utilizan estos nódulos, pues no se utilizan de forma más frecuente. Si se decide hacer un tratamiento, se decide la extirpación. La crioablación, pues es pasar una aguja directamente sobre la piel y aplicar un tratamiento que va a congelar el nódulo, y al paso del tiempo, de 1 o 2 años, ese nódulo va a desaparecer. Pero entonces, pues mejor, esto es más tardado, pues se puede ofrecer una situación de una extirpación directa, tratando de dar el tratamiento quirúrgico lo más estético posible, dependiendo de la localización del nódulo. Eso es muy importante. Y la ablación por radiofrecuencia, pues es el calentamiento y destrucción de las células del tumor, que también se hace por medio de una guía donde nos esté mostrando, ya sea por ecografía, el nódulo, y dirigir por ahí la radiofrecuencia, y que entonces destruya el nódulo. Pero lo más frecuente utilizado es la extirpación. Bueno, la vigilancia, ¿cómo vamos a vigilar a este nódulo? El examen clínico, o sea, la revisión de por lo menos 2 veces al año del nódulo, la autoexploración mamaria una vez al mes, como la imagen que me mostré hace un momento, la ecografía de la mama, que pudiera ser también un seguimiento anual en los casos de mujeres por abajo de 30 años, y la mamografía combinada con la ecografía de mama,
que puede ser en mujeres por arriba de 35 años. Cuando una mujer por arriba de 35 años presenta un nódulo que se diagnostica por una mamografía generalmente y que coincide con un fibroadenoma, no es un fibroadenoma que haya estado o haya aparecido recientemente. Generalmente es un nódulo que apareció desde la juventud y que se ha mantenido ahí sin cambios y que por un hallazgo mamográfico aparece en la etapa en que se hace el estudio. Entonces eso es muy importante establecer. Generalmente la aparición es en etapas por abajo de 30 años y si lo logramos o si lo encontramos en mujeres por arriba de 35, la posibilidad es esa. El fibroadenoma también tiene sus diagnósticos diferenciales, o sea, ¿qué puede suceder si encontramos un fibroadenoma? ¿Es fibroadenoma? No, podemos pensar que pudieran ser otras entidades y por eso la historia clínica y los métodos diagnósticos son importantes. ¿Contra quién lo vamos a tratar de diferenciar? Con un carcinoma medular, que el carcinoma medular presenta características ecográficas y clínicas muy similares al fibroadenoma. Entonces, vamos a juntar historia clínica, exploración y los estudios como lo que son los no invasivos pero que son de gabinete y los estudios ya en biopsia directa para hacer un diagnóstico diferencial con esta entidad. Con el tumor filodes, yo les mencionaba ahorita que hay algunos tumores que brincan la medida habitual del fibroadenoma por arriba de 5 centímetros, pero siguen siendo fibroadenomas. Bueno, en estos casos el diagnóstico diferencial es con un tumor filodes. El diagnóstico generalmente es un diagnóstico histopatológico, porque hay más cambios en lo que es la multiplicación del celular. Entonces el diagnóstico ahí es básicamente histológico, porque las características es que tienen igual células de tejido de sostén y tejido funcional, pero su velocidad de estarse reproduciendo esas células cambia y entonces ahí se hace el diagnóstico diferencial. El otro tumor es el amartoma o fibroadenolipoma, que también tiene características de esos dos tipos de estirpe histológica, que es de sostén, pero aparte se agrega la grasa, o sea, tiene grasa, tejido sostén y tejido funcional, y entonces ese es el otro diagnóstico diferencial. Veamos aquí en una mamografía cómo se vería un tumor filodes, muy diferente al que vimos a este. Este es un fibroadenoma y el tumor filodes nos va a dar esta imagen. Entonces es muy importante ver esa diferencia en estos estudios. Su tamaño tumoral es variable, es redondeada igual, ovalada, subhiperdensa, como se ve aquí, y sus bordes están bien delimitados. Este es un tumor filodes gigante, obviamente, pues ya por clínica luego pensamos que es un tumor de ese tipo y que también se presenta en mujeres jóvenes, generalmente. Esta es la imagen de un tumor de un amartoma, que es el que incluye grasa, tejido de sostén y tejido funcional. Este es un estudio por medio de una mamografía. Esta es la ecografía de este tumor, del amartoma. Vean que casi no hay no está tan oscuro, por así explicarlo, en este estudio de ecografía, pero sí se ve su borde aquí, casi se ve muy similar a todo el tejido, pero muy diferente a la ecografía de un fibroadenoma como es esta. Vean, se ve muy diferente, sobre todo se ve más oscuro que esta imagen. Entonces estas características como diagnósticos diferenciales nos van a ayudar a establecer un diagnóstico preciso de este tumor. Esta es ya una resección completa de un amartoma. Vean aquí en el centro se ve el tumor. Bien, el tratamiento de este tumor va a ser
Si queremos, o si la indicación para extirpar el tumor va a ser el tamaño del tumor. Si está por arriba de 3 centímetros, 2,5, 3, ya casi los pacientes saben que quítemelo. Entonces, el tamaño tumoral no es importante, no se diga por arriba de 3 o de 5 centímetros. Cuando tenemos resultados anormales en la biopsia, que nos digan que hay sospecha de malignidad o que hay algunas alteraciones celulares, va a ser otra indicación para hacer un diagnóstico ya definitivo. Cuando existe dolor o cuando la paciente está por arriba de 30 a 35 años, vale la pena, sobre todo si tiene un tumor palpable, retirarlo para hacer un diagnóstico diferencial, sobre todo con cáncer. Y que una paciente esté preocupada porque evolucione finalmente a un cáncer, y a veces porque no les gusta tenerlo ahí por estética. ¿Saben qué? No me gusta el nódulo que tengo aquí, vamos a quitarlo. Estas pudieran ser las indicaciones para un tratamiento de extirpación. Aquí vemos una imagen de cómo se extirpa un nódulo de fibroadenoma. Comparado con el de la amartoma que vimos anteriormente, pues es muy diferente. Este está bien definidito, es como si fuera una pelotita ahí definida. El pronóstico de este tumor tiene un riesgo ligeramente más alto para cáncer de mama, mucho menos que lo que se mostró en las alteraciones de la tibia, hiperplasia típica y todo eso que mostró el doctor Gavino, que decía de 1.5 en adelante a 2. Aquí es un ligeramente menor, pero un poco más alto que la población general. Si se mantiene en vigilancia, hay probabilidades de que la extirpación sea posteriormente, después de que pase el tiempo. Si empieza a crecer, si empieza a tener cambios en la vigilancia, ecografía o mamografía, puede ser una indicación. Y en casos muy excepcionales, este tumor puede tender a hacerse un cáncer. Bueno, pues mi plática, como les dije, era breve, pero con la idea de que quedara muy clara este tipo de tumor, como es el fibroadenoma. Si tienen alguna pregunta. Le damos las gracias al doctor Hugo Grama de León y un aplauso.